Me llamo Lara, y cuando recibí ese mensaje seco e impersonal de mis padres, que solo decía, mira la boda de tu hermana por internet, comprendí que hacía mucho tiempo que ya no había sitio para mí en esa familia, que mi presencia era prescindible incluso en momentos que, en teoría, deberían reunir a todos. Y aunque eso me destrozaba por dentro, lo que realmente me aplastó fue la segunda notificación que llegó segundos después, de la propia Clara. Por favor, no lo estropees, sin saludo, sin coma, sin amabilidad, como si yo representara una amenaza y no una hermana. Y en ese instante, todo el peso de una vida de exclusiones cayó sobre mí como una avalancha, sofocándome al mismo tiempo que despertaba en mí una lucidez tan cruel como liberadora, porque no era la primera vez, ni siquiera era la 10ª. Y de alguna manera ridícula todavía me sorprendía, todavía esperaba reconocimiento, todavía tendía puentes hacia una isla donde ya habían construido muros demasiado altos para mí. Desde la infancia yo era la sombra, el eco, el silencio al lado de su brillo, que a pesar de ser 2 años menor siempre tuvo el regazo, las miradas, las palmas, los exageros, mientras que a mí me reservaban los saludos breves y los recordatorios de que la vida no es justa, o tienes que entender que tu hermana es más sensible, necesita más atención. Y lo entendí, demasiado pronto. Entendí que tenía que ser fuerte. Entendí que mi dolor siempre era menor, que mis logros eran una obligación y los suyos un milagro. Lo entendí cuando, a los 9 años, me dieron un trozo de tarta con una vela de supermercado y 2 felicidades, apurados, mientras que al mes siguiente, Clara tenía una fiesta con castillo hinchable, animador, vestido de princesa y álbum de fotos. Y lo entendí de nuevo a los 13 años, cuando gané la Olimpiada Regional de Matemáticas. Y mis padres ni siquiera asistieron a la entrega de la medalla porque Clara tenía una presentación de baile. Y lo entendí cuando ella sacaba un 7 y ganaba una cena de celebración, y yo sacaba un 10, y solo escuchaba un, bueno, es lo mínimo que sé, espera de ti. Y esa lógica perversa se repitió en el instituto, en la universidad, e incluso después de mudarme lejos y construir mi propia vida. Esa cuerda invisible que me ataba al desprecio seguía apretándose con nuevas formas de negligencia. Y cuando Clara empezó a salir con Arthur, un compañero de la facultad de mi primo Gabriel, con quien había hablado bastante en una fiesta de Navidad 3 años antes, y con quien intercambié mensajes durante semanas antes de que desapareciera sin explicaciones, me di cuenta de que ella se había acercado a él sin mencionar nunca nuestra cercanía, como si fuera otra forma de borrarme, como si le diera placer robarme cualquier posibilidad de algo que me perteneciera. Y cuando me enteré del compromiso por Facebook, con una foto de ella mostrando el anillo en un escenario que yo misma le había recomendado para pasear, un sendero en la montaña al que solía ir a respirar cuando todo me agobiaba, sentí que se me retorcía el estómago con la certeza de que mi existencia para ella era algo que debía ignorarse o combatirse. Y aún así, a pesar del dolor, le envié un mensaje educado diciéndole que me alegraba por ella. Le deseaba felicidad y le preguntaba cómo podía ayudarla con los preparativos, y recibí como respuesta un «no lo conviertas en algo sobre ti», a como si hubiera cometido algún pecado imperdonable al mostrar civismo, y aún así, como una idiota, seguí intentándolo. Compré un vestido, reservé un vuelo, pedí días libres en el trabajo, gasté una pequeña fortuna que había estado ahorrando para un curso de especialización solo para estar presente, creyendo que mi presencia tal vez sería el puente que reconectaría las ruinas de nuestro vínculo. Y fui incluida en el grupo de madrinas junto con sus amigas de la universidad y una prima nuestra, recibiendo correos electrónicos con exigencias absurdas, pero de una longitud que nunca he tenido, un vestido carísimo ya elegido por ella sin consultarme, maquillaje obligatorio con una profesional indicada por ella, presencia en 5 eventos previos a la boda, incluido un fin de semana en una ciudad costera a 1000 kilómetros de distancia, e incluso con mi agotadora rutina como ingeniera en una startup en crecimiento. Lo acepté todo, sonreí, organicé mi agenda, pero cada intento por mi parte de colaborar era ignorado, mis sugerencias rechazadas,
mis ausencias interpretadas como sabotaje, hasta que Micheli, amiga de la infancia de Clara, me envió un mensaje diciendo: «Solo para que lo sepas, ha estado diciendo cosas raras sobre ti. Ten cuidado». Y eso me hizo saltar las alarmas que insistía en ignorar, pero seguí adelante. Incluso cuando enviaron el vestido en una talla más pequeña, con la excusa de que sería una motivación para que adelgazara antes de la ceremonia. Incluso cuando pregunté por el programa de la despedida de soltera y recibí respuestas evasivas. Incluso cuando su madre llamó diciendo que tal vez sería mejor que yo lo viera todo a distancia, porque mi energía estaba interfiriendo en la organización. Incluso cuando la invitación oficial fue sustituida por un frío correo electrónico que solo contenía un enlace para la retransmisión de la ceremonia y una contraseña genérica, me di cuenta de que me estaban apartando de la historia y tratándome como una espectadora, no como una hermana, no como una hija, no como alguien que había dedicado años a intentar tender puentes, incluso cuando estos eran derribados cada día por pequeños gestos, y yo lo veía todo, primero con rabia, luego con una especie de entumecimiento, después con una dolorosa claridad que me hizo comprender que esa relación llevaba años muerta, que yo solo no había firmado el certificado de defunción por insistencia emocional, y el día de la boda, mientras veía mi bandeja de entrada llenarse de fotos, publicaciones y comentarios de familiares felices, me senté sola en mi salón, con el vestido que debía llevar colgado en el armario, todavía con la etiqueta puesta, y respiré hondo. Abrí el ordenador y hice clic en el enlace de la ceremonia. Vi a mi madre sentada en la primera fila secándose lágrimas que nunca derramó por mí, mi padre sonriendo como si estuviera ante la máxima realización de la vida, Clara entrando con ese vestido brillante, Arthur con una expresión extraña, como si estuviera allí por inercia, como si llevara un peso en lugar de amor. Y todo, allí me pareció una obra de teatro representada para complacer el orgullo de mis padres, que en el discurso previo a la bendición dijeron emocionados que nuestra hija siempre ha sido especial, en singular, borrando mi existencia con la naturalidad de quien barre el polvo debajo de la alfombra. Y cuando escuché a mi madre decir: «Nunca dudamos de que Clara traería luz a nuestra familia», comprendí que mi papel era solo el de no estropear ese brillo artificial, que se esperaba que aplaudiera desde el público la obra que nunca escribieron conmigo. Y fue en ese instante, con la voz entrecortada de mi padre diciendo que Arthur estaba recibiendo el mayor regalo que podían darle, que cerré el portátil, me levanté de la silla y sentí como si estuviera rompiendo una cadena invisible que me había atado durante años. Un silencio cayó sobre mí, no de ausencia, sino de alivio, el mismo que se siente cuando finalmente sales de una habitación sofocante. Y pasé el día sin responder ningún mensaje. Apagué el móvil. Fui a dar un paseo al parque cercano. A casa, respiré profundamente. Pensé en todo lo que había renunciado para ser aceptada, y en cómo nada había sido suficiente. Y en ese silencio supe que nunca lo sería, porque su vara de medir nunca había sido la misma para mí. Y ese día decidí que no volvería a pedir un sitio en la mesa, que construiría mi propia mesa, con personas que me reconocieran. Y eso comenzó con pequeños gestos, como rechazar llamadas de familiares, ignorar intentos de culparme por no haber ido, incluso el de mi madre, que dejó un mensaje de voz diciendo: «Después de todo lo que hicimos para incluirte, así es como nos lo pagas», y como si hubieran hecho algún esfuerzo real, como si me hubieran acogido en algún momento, y aunque no respondí, sentí por primera vez que estaba haciendo lo correcto por mí. Por primera vez no me sentí culpable por protegerme, y con el paso de las semanas me enteré de los líos en la fiesta, del pastel que se derrumbó, de la música equivocada en el primer baile, de Arthur discutiendo con los padres de ella, del fotógrafo que se marchó antes de tiempo porque Clara le gritó, de las damas de honor insatisfechas intercambiando mensajes, indignados por el abuso financiero y emocional que sufrieron. Supe por Micheli que Arthur y Clara ni siquiera viajaron juntos, que él pidió la anulación después de un mes, alegando motivos que dejaron a las dos familias en shock. Y también supe que él me envió un mensaje diciendo: «Te merecías más», sin entrar en detalles,
pero dejando entrever una lucidez que contrastaba con el teatro en el que había participado, y que después de eso se fue a vivir a otra ciudad, y que Clara, incapaz de lidiar con la desestructuración de su propia vida, volvió a la casa de nuestros padres, que ahora intentan acercarse a mí, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran borrado públicamente, como si simplemente tuviera que volver a ocupar mi lugar en un rincón. Pero esta vez no, lo acepté. Respondí con la calma de quien ha aprendido su propio valor. Dije que necesitaba tiempo, que no estaba disponible para ser el apoyo de nadie mientras aún curaba las heridas que ellos mismos me habían causado. Y aunque esta actitud causó conmoción, me di cuenta de que había comenzado a cambiar la historia. Y hoy, meses después, sigo aquí, con mi vida tranquila, con un novio que me mira a los ojos sin medir las palabras, con amigas que celebran mis victorias sin menospreciar mis pasos, con una red de apoyo construida con lazos verdaderos, sabiendo que ya no necesito mendigar cariño donde solo hay juicio, y aunque a veces me asalte la nostalgia, aunque todavía me duela ver fotos antiguas o escuchar canciones que me recuerdan a mi infancia, sé que mi paz vale más que cualquier vínculo sanguíneo que me ahogue, y sigo adelante con la certeza de que elegirme a mí misma nunca será egoísmo, es supervivencia.